Buenos días, Dios le continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les damos la bienvenida a este servicio, ayuno por nuestras familias y transmisión en vivo. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que está aquí, usted que se conecta. Bienvenido en esta mañana, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que yo le invito a que pueda buscar en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Amén. Cuando usted lo haya encontrado, me puede decir amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús en todo tiempo, amén. Y es los tiempos en los cuales nos encontramos. Si hoy miramos los tiempos, y más para esta temporada, lo que podemos ver es a personas angustiadas y distraídas también, amén. Muchas veces ciertas épocas del año desenfocan a un grupo de personas, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que ocurre en la vida de personas, pero que no es el propósito de Dios. Amén. Aquí cuando leemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nos está hablando acerca de la alimentación de los 5,000. Recordemos cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Esta fue una señal que Jesús hizo, una señal que llamó mucho la atención, y quién nos iba a sorprender con una señal como esta. Más de 5,000 personas, eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres, a los niños. Es decir, que Jesús alimentó a una multitud muy grande. Amén. Entonces, esto solamente lo podía hacer el poder de Dios. Y por esto no es de extrañar que las personas estuvieran sorprendidas, ¿verdad? Les haya llamado la atención esta señal que Jesús había hecho, este milagro que había ocurrido. Y por eso muchos se sintieron identificados con Jesús, miraron y prestaron atención a lo que Jesús hacía. Cuando la Escritura nos dice que Jesús hizo todo esto después que se desencadena esa tormenta en el mar, donde iban los discípulos, donde ellos, ¿verdad?, ven a Jesús y se asustan, pero que al fin ellos pudieron llegar a su destino. Amén. Entonces es en medio de este panorama donde vemos una multitud que anhela estar cerca de Jesús, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito entonces las personas buscaban a Jesús? Y vale la pena preguntarnos hoy, ¿con qué propósito nosotros buscamos a Jesús? Quizás las personas en ese momento pensaban que el propósito por el cual buscaban a Jesús era el correcto. Y qué bueno hoy nosotros hacernos la pregunta: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué busco a Jesús? ¿Por qué he decidido caminar con Él? Porque aquella multitud quería estar con Jesús. La Escritura nos dice que al día siguiente de que ocurre este milagro, después de que había pasado esta tormenta donde los discípulos de Jesús se habían ido, la gente estaba allí en el otro lado, y ellos sabían de que Jesús no se habían ido, porque Jesús no fue en la barca con los discípulos, sino solo los discípulos. Jesús después fue caminando sobre las aguas. Entonces ellos empezaron a buscar a Jesús, empezaban a mirar dónde podía estar, pero se dieron cuenta de que ya Jesús
aquel que los había alimentado no estaba en ese lugar. Y es allí donde queremos mirar que las personas estaban buscando aquel Jesús que les podía saciar el hambre física, aquel Jesús que les podía brindar, ¿verdad? Y quitar esa necesidad física de hambre que ellos tenían. Era algo que les llamaba a ellos la atención. Y quizás nosotros podemos decir, bueno, las personas, ¿cómo pudieron tener ese propósito de buscar a Jesús de esa manera? Pero si hoy vemos, también hay personas que muchas veces se acercan a Jesús con diferentes propósitos. Buscan a Jesús por un beneficio, buscan a Jesús para que los bendiga, para que Jesús los sane, buscan a Jesús por un milagro, buscan a Jesús para que Él les provea, buscan a Jesús por algo material, por un beneficio, buscan a Jesús porque están en una necesidad, porque están en un problema y porque quiere que Jesús le ayude en ese problema. ¿Y será que Jesús lo puede hacer? Él lo puede hacer, pero ¿será ese el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Será ese el propósito real de Jesús para una vida, para una ciudad, para una familia? El propósito de estas personas era poder hacer a Jesús rey. Dice la Escritura en el versículo 15 del capítulo 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos habían dicho, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho. Cuando Moisés, cuando Dios alimenta al pueblo de Israel con maná del cielo, recuerden que Moisés dijo, ¿verdad?, que vendría un profeta, que Dios levantaría un profeta en medio de su pueblo. Entonces ellos quizás estaban haciendo alusión a eso, al profeta esperado, porque les estaba alimentando. Pero aquí Jesús, cuando entiende el propósito de ellos, que era apoderarse, que era tomar a Jesús, que era hacerle rey, que era que Él los gobernara, porque ellos lo que querían era ser libres del imperio romano, pero cuando Jesús entiende esto, Él sabía que Él no había venido para eso. Y nosotros hoy entendemos que Jesús no vino a implantar un reino de violencia, ¿verdad? Sino que es un reino por amor. Amén, de paz. Era diferente, pero ellos querían hacerlo de esta manera. Así que vemos que Jesús entonces se va. Cuando las personas empiezan a buscar a Jesús, no lo ven, entonces se van en las barcas. Ellos buscaron la manera, buscaron los medios para ir donde estaba Jesús. Tuvieron que utilizar barcas, tuvieron que viajar. Imagínense esa grande multitud siguiendo a Jesús, ¿verdad? A ellos no les importó las condiciones, los obstáculos que tuvieran que pasar para acercarse a Jesús. Amén. Y podemos ver la disposición de estas personas. Se esforzaron, fueron valientes, sacaron tiempo, fueron decididos, ¿verdad? Hicieron un esfuerzo. ¿Para qué? Para ir donde Jesús. Y vemos entonces que eran personas determinadas, que sacaron un tiempo, que dispusieron sus vidas, que dedicaron, que pusieron la mirada en Jesús para seguirle, porque anhelaban un beneficio. Amén. Y muchas veces vemos personas determinadas, ¿verdad?, a conseguir algo de parte de Jesús, pero muchas veces con el motivo equivocado. Y aquí vemos una multitud que había comido pan y después de esto quería seguir a Jesús. Entonces la Escritura nos dice que ellos fueron, le hallaron al otro lado del mar. Estaba allá Jesús predicando, enseñando en una sinagoga. Y mire la pregunta que le hace en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Amén. Entonces miramos que ya Jesús enseñando, porque Jesús está en una sinagoga, ellos le preguntan, ¿cómo llegaste acá? ¿Cómo fue que viniste? ¿Y cómo llegó Jesús allá? ¿De qué manera nosotros sabemos que Jesús llegó? ¿Cómo llegó? Y recuerde lo que pasó antes, cuando Jesús andaba ¿sobre qué? Sobre el mar. Es decir, que Jesús se enfrentó a una ¿qué? A una tormenta, ¿verdad? Y Jesús les pudo haber descrito a ellos todo lo que había
hecho todo lo que había vivido. Yo me enfrenté a una tormenta, ayudé a los discípulos, pasamos al otro lado, vinimos acá porque ellos querían saber cómo Jesús había llegado allá. Pero Jesús les dice, mire la respuesta: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús entonces les está aclarando el motivo, ¿verdad?, por el cual ellos en verdad seguían a Jesús. Por eso Jesús le está diciendo: por cuanto vieron las señales, ustedes me siguieron. Por cuanto comieron el pan, por cuanto saciaron, ustedes me siguieron. Por cuanto ustedes vieron un beneficio. ¿Y cuántas personas ven un beneficio muchas veces en Dios y por eso lo siguen? Muchas veces ven un beneficio en Dios y Dios cambia. Amén. Dios transforma, Dios bendice, Dios protege, Dios sana, Dios ayuda. Pero Jesús está diciendo: por eso me buscan, porque yo les multipliqué los panes y los peces, que es aquello que nos motiva de verdad a buscar a Dios, que es aquello que nos impulsa a buscar a Dios en estos tiempos. Jesús les está diciendo: trabajad. Ellos habían trabajado, se habían esforzado, habían sacado un tiempo, habían viajado, habían caminado, habían tomado barcas, habían hecho diferentes cosas, y Jesús les está diciendo: trabajad, no por la comida que perece, que eso era lo que ellos estaban haciendo hasta ese punto. Y es importante hoy mirar por qué estamos nosotros buscando a Dios. ¿Será que el motivo, lo que cada día nos impulsa a buscar a servir a Dios es el correcto? ¿O será que lo estamos haciendo por conveniencia? Amén. Lo estaban haciendo por conveniencia, pero Jesús está diciendo que no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y allí Jesús entonces lo está llevando a enfocarse a lo que de verdad es necesario e importante en la vida del ser humano, de aquel que decide buscar a Dios, y es buscar, ¿verdad?, esa comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es nuestra comida? ¿Cuál es ese pan diario de nosotros? La palabra del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en nuestra vida: anhelar ser enseñados, ser alimentados por la palabra del Señor, tener un fundamento firme en Dios, que nada nos pueda mover. Y Jesús está diciendo: trabajen por eso, esfuércense por eso, busquen eso, ¿verdad? Buscar ese tiempo en el cual nosotros podamos ser enseñados, podamos aprender de la palabra, podamos ser unos hijos de Dios fundamentados en esa palabra que nos da vida, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y eso era lo que Jesús quería, que las personas pudieran recibir ese alimento espiritual, que las personas pudieran recibir la palabra del Señor, que las personas se enfocaran en el conocimiento de Dios, pero que también le pudieran recibir a Él para tener vida eterna. Y hoy debe ser ese nuestro anhelo: poder ser alimentados de la palabra, el poder tener una comunión cercana y sincera con Dios, y el poder tener vida en Jesús. Amén. Ellos estaban buscando algo pasajero, algo momentáneo, algo que saciara su necesidad física, ¿verdad? Pero lo que nosotros hoy buscamos del Señor no es solamente que supla nuestra necesidad física, porque ya Dios la conoce, sino que necesitamos que Dios supla esa necesidad y esa hambre espiritual. Amén. Entonces ellos estaban buscando lo material, lo físico, es decir, estaban yendo en contra de lo que ya Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte, que decía que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Entonces, muchas veces el ser humano se enfoca solamente en lo que necesita en esta vida, en lo que necesita suplir, en las cosas materiales, en lo que puede disfrutar, y muchas veces está dejando de lado lo que Jesús verdaderamente tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito real de Dios para nuestra vida? ¿En qué quiere Dios que nos enfoquemos? ¿Qué quiere Dios darnos en realidad? Que seamos verdaderamente sus hijos, que amemos su palabra, que tengamos una relación con Él, que seamos verdaderamente transformados
transformados, pero muchas veces solamente buscamos a Dios cuando necesitamos algo, cuando necesitamos un favor, cuando necesitamos que nos ayude. Del resto, muchas veces al ser humano no está interesado en eso. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese es el motivo hoy de nosotros también, nuestra base, el creer en quién, en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el creer en Jesús como aquel que nos da vida, como aquel que nos puede cambiar, como aquel que nos puede transformar. Esta es la obra de Dios, que creamos en Él. Amén. Y el que va a Jesús, Él no lo echa fuera, ¿verdad? Y Él está esperando que nosotros vayamos a Él, que nosotros podamos abrirle nuestro corazón a Él y Él poder entrar en nuestra vida. Entonces, esta es la obra de Dios, que creamos en Él, que creamos en Jesús. Y es que nosotros hoy caminamos es por fe, ¿verdad? Que de verdad dejemos entrar a Jesús en nuestro corazón, le dejemos obrar en nuestra vida, que le permitamos a Él que nos transforme y nos cambie de verdad, que permitamos que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, ¿verdad? Porque no solamente es venir aquí, no solamente es estar aquí, eso hace parte, pero lo verdaderamente importante es que nos dispongamos en las manos de Dios para ser transformados, para ser cambiados por Él. Sin importar cuántos años llevemos, hoy podemos mirar a nuestra vida y poder saber cuál es aquel motivo que nos impulsa a seguir al Señor, que es aquello que nos llama, que nos motiva a nosotros a buscar a Dios. ¿Será que le servimos por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo no amar a Dios cuando de verdad conocemos su plan, de cómo nos salvó, cómo nos amó, cómo nos rescató, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado? ¿Cómo no servir con amor a aquel Dios que nos ha dado todo, que nos ha dado vida, que nos ha dado esperanza, que nos ha cambiado a cada uno de nosotros? Amén. Quizás en un principio lo pudimos haber buscado porque necesitábamos algo urgente, pero qué bueno que hasta este punto nosotros hoy le digamos a Dios, yo te quiero servir con corazón dispuesto y sincero, yo te quiero buscar de verdad, yo quiero de verdad tener un compromiso contigo, porque nos podemos pasar la vida, ¿verdad?, desenfocados sin saber cuál es ese propósito de Dios para nosotros, pero Jesús quiere llevarnos al centro de su voluntad, y Jesús lo estaba sacando de aquella visión que ellos tenían puesta en las cosas materiales, en el pan pasajero, y Jesús los quería llevar a un plano espiritual. Y hoy nos quiere Dios pasar a un plano diferente, donde podamos ver lo verdaderamente valioso e importante para nuestras vidas. Amén. Entonces esa es la obra de Dios, que creamos en Jesús, el Hijo de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos, que querían también lo mismo. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Aunque ellos podían pensar y mirar lo que había hecho Moisés, lo que Dios había enviado, Jesús les está mostrando el verdadero pan, aquel que había descendido de verdad del cielo, que era Jesucristo mismo. Amén. Eso era lo que el pueblo necesitaba. Ellos no necesitaban un rey, ellos no necesitaban alguien que hiciera cosas milagrosas, sorprendentes, que algo pasaría, sino que Jesús mismo era lo que ellos necesitaban. Y Jesús mismo es la persona que hoy nosotros necesitamos, que hoy la humanidad necesita. Amén. Hoy necesitamos de aquel que pudo decir que Él es el pan de vida. Entonces Dios envió aquel pan de vida que es Jesús, y que da vida ¿a quién? No dice al cuerpo, y da vida
al mundo. Jesús es ese verdadero pan de vida que vino al mundo para rescatar a la humanidad. Y no es un pan pasajero. Por eso hoy solamente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando de verdad creemos, vamos a tener vida y vida en abundancia. Y eso vino a traer Jesús. Jesús no vino a traer algo pasajero, algo momentáneo. Jesús vino a traer algo que perdura y trasciende hasta la eternidad. El pan del cielo, el pan que hoy nosotros necesitamos, que hoy la humanidad necesita, a eso vino Jesús. Vino a saciar aquellas almas, ¿verdad? Que estaban con un hambre espiritual. Y hoy hay una necesidad en la humanidad. Debe haber una necesidad que solamente Cristo puede saciar. Y solamente Jesús puede saciar esa hambre. Por eso solamente Jesús puede cambiar vidas. Solamente Jesús puede levantar a aquel que está muerto. Solamente Jesús puede dar vida a aquel que no la tiene. Entonces Jesús está diciendo, le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿verdad? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por eso es importante hoy nosotros entender que Jesús es ese pan de vida, ¿verdad? Esa persona que nos sustenta, porque el pan es ese alimento físico, pero nosotros tenemos la palabra. Jesús mismo es la palabra. Jesús es ese alimento espiritual para nuestra vida. Es lo que nosotros hoy necesitamos. Por eso Jesús está diciendo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que va a Jesús será saciado. El que va a Jesús tendrá ese pan de vida eterna. Tendrá ese pan que sacia su alma, que sacia su ser. Amén. Entonces Jesús le está diciendo de esta manera, y el que en mí cree, no solamente decir, sino creer también en Jesús. Amén. Entonces miramos nosotros algo importante y que siempre creo que recordamos, y es que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y que Él tomó la iniciativa para que nosotros nos acerquemos a Él. Él nos llamó, estamos dentro de su propósito, pero qué importante nosotros aceptar ese llamado, pero también creer en Él. Eso es un principio básico en nuestra vida, creer en Jesús como nuestro Salvador. Pero Jesús sabía que aunque lo había dicho, ellos no creían. Amén. Muchos de los que estaban allí siguiendo a Jesús no creyeron. Entonces miramos más adelante que la Escritura dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces a través de Jesús ellos podían tener ¿qué? Vida eterna. Sin embargo, muchos rechazaron a Jesús, muchos no lo aceptaron, y es lo que hoy también se ve. Las personas buscan a Jesús cuando quieren un beneficio, pero después que lo reciben se van, ¿verdad? Y Jesús entonces empieza a hablar acerca de que Él es el pan de vida, de que ellos necesitaban comer su cuerpo, beber su sangre, y ellos sintieron que esta palabra era muy dura, no la entendieron, ¿verdad? Dice la Escritura, si usted sigue leyendo hasta el versículo 59, como Jesús les está diciendo que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? Porque esa era la verdadera comida y la sangre es verdadera bebida. Y muchos no entendieron. Sin embargo, aquí la Escritura dice en el verso 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Y muchos a partir de ese momento, y Jesús sabía que estaba murmurando, les está diciendo, esto os ofende, la palabra que Jesús les estaba diciendo, porque muchas veces pensamos de una manera y creemos que es la correcta, pero cuando somos confrontados, ¿verdad? Cuando Dios nos habla de verdad, allí se va a ver el verdadero propósito. Entonces muchos sintieron dura esta palabra, y sin embargo Jesús les dice, el Espíritu es el que da
vida en el versículo 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que nos da vida a nosotros. Lo del espíritu, ¿verdad? Eso es lo que nos da vida. Hay personas que usted las ve aparentemente que están bien porque tienen todo materialmente hablando, pero espiritualmente muchas veces no tienen vida, porque lo que da vida es lo espiritual. Lo de la carne no aprovecha. Así que lo que verdaderamente nos alimenta a nosotros es la palabra del Señor. Y ahí estaba diciendo Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y en esta mañana y cada momento que escuchamos la palabra, que la leemos, estamos recibiendo vida, estamos siendo alimentados, estamos siendo transformados por el poder de Dios. Así que es importante que todos los días yo me alimente ¿de qué? De la palabra. ¿Y qué pasa si yo me paso 8 días y no leo la palabra? ¿Qué pasa si durante el día yo me levanto y ni un versículo leo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar? Desnutridos espiritualmente y muchas veces muertos. Por eso muchas veces hay vidas espirituales que están muertas, porque no leemos la palabra. Así que el alimento espiritual, es decir, lo primero que usted hace al levantarse, ¿qué es? Muchos dicen, lo primero que hago es desayunar. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad física. Hablando en lo físico, el café, la aromática, el que tome aromática, que no le gusta el café, ¿verdad? Así, pero así como nosotros sabemos que necesitamos del tinto, de ese café, de esa aromática, de ese buen desayuno, y no vamos ahí sino al almuerzo. Ya no ha pasado 3 horas cuando ya el almuerzo otra vez, y no ha pasado el almuerzo cuando vamos ¿para dónde? Para la cena, y muchas veces la merienda también. Y no nos pasamos las meriendas, porque si no estamos ¿cómo? Débiles, siento que me va a dar algo, ya yo no puedo más, ya no veo bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo no leo la palabra entonces? ¿Será que digo, me siento débil, ya no veo bien cuál es el propósito de Dios para mi vida, ya no entiendo, ya me he desenfocado? ¿Por qué? Porque no estoy alimentado espiritualmente. Así que lo que nos alimenta a nosotros es la palabra de Dios. Por eso cada vez que leemos la palabra, la escuchamos, compartimos a través de las redes la palabra, los devocionales que se nos envían, los leemos porque vienen en lectura, vienen en audio, vienen en video, vienen de todas las maneras, ¿verdad? Así que si a usted le gusta es leer, ahí tiene para leer. Si le gusta es en video y tiene para video. Si le gusta es en audio y tiene para audio. Si le gusta es la Biblia en físico, en celubiblia, ahí la tenemos. El pan que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Eso que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ahí está el problema cuando no creemos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así que Jesús está diciendo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si hoy seguimos al Señor es porque el Padre nos lo permitió, nos llamó, nos eligió, y cómo no ser agradecidos. Pero ya Jesús sabía en el grupo quiénes eran los que no creían. Ya Jesús sabe, nosotros no podemos engañar a nadie, ¿verdad? Podemos ver una multitud, pero ya Jesús sabe quién le ha creído y quién no, quién de verdad anhela ser cambiado, quién anhela seguirle y servirle de todo corazón, y quién de verdad está alimentado. Desde entonces, mire lo que pasó, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y quiénes eran? Los discípulos, muchos discípulos. No está diciendo de la multitud, sino que dice muchos de sus discípulos volvieron atrás. Es decir, dijeron: esto es muy duro, esto no es conmigo, esto no es para mí, yo tengo otras cosas que hacer. Eso déjeselo a los pastores, eso déjeselo a los líderes, eso no es conmigo. Yo no voy a seguir a Jesús, eso no va conmigo, porque yo lo que estoy interesado es en esto y en aquello. Y muchas veces así hay personas que vienen, reciben un milagro, Dios les da una palabra, sigue, pero ellos dicen: no, esto no es conmigo. ¿Y qué hacen? Vuelven
atrás. ¿Sería que ellos llevaban 1 o 2 días con Jesús? Quizás llevaban mucho tiempo siguiendo a Jesús, pero cuando fueron confrontados, cuando esta palabra les habló, ya ellos tomaron una decisión y es volver atrás. Pero nosotros debemos de ser aquellos que no retrocedemos, sino de los que avanzamos, de los que perseveramos, ¿verdad? Porque el que retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma. No agradamos a Dios cuando retrocedemos. Así que muchos decidieron volver atrás y dijeron, esto no es conmigo. Y hay muchos que han dicho, esto no es conmigo, y se retiran, se van, vuelven atrás, siguen con su vida. Pero hay de los que decimos, esto sí es conmigo. Yo acepto el llamado del Señor. Yo decido seguir a Dios. Amén. Así que Jesús entonces le está diciendo a los 12. Ya no eran todos estos, sino a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, no les está diciendo, los felicito, ustedes no se fueron. Jesús les está diciendo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Era duro o no era duro? Duro, y que hoy nos diga, ¿acaso ustedes también váyanse si se quieren ir? Muchas veces nos ofendemos, ¿cómo así? Si es que estamos aquí. Y muchas veces decimos, muchos se han ido, porque muchos se han ido. Muchos han retrocedido también. ¿Verdad? Hemos permanecido, pero qué tal que hoy nos digan, ¿verdad? ¿Se quieren ir también ustedes? La puerta está abierta. Así que Jesús le está diciendo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, y yo creo que somos así, como responde Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hoy le podemos decir, Señor, ¿a quién más? ¿A quién más yo puedo ir? ¿A quién más puedo servir? ¿A quién más puedo adorar? ¿A quién más le puedo entregar mi vida? Aquí Pedro le está diciendo, tú eres lo que yo necesito en mi vida. Tú eres quien le da significado y sentido a mi vida, porque solamente tú, le está diciendo, tú tienes palabras de vida eterna. Decir, Pedro está diciendo, yo acepto lo que tú nos estás diciendo. Yo acepto la necesidad espiritual en mi vida, porque yo necesito tu palabra. Y hoy le podemos decir, Señor, yo necesito tu palabra en mi vida. Pedro pudo entender quién era Jesús. Pedro pudo entender que él necesitaba a Jesús en su vida, que él necesitaba la palabra. Y qué bueno que hoy nosotros podamos entender y decirles, no tengo a dónde más ir. Yo no me imagino una vida sin ti. Yo te necesito en mi vida. Tú tienes palabras de vida eterna, porque afuera, ¿qué vamos a encontrar? ¿Verdad? ¿Qué podemos encontrar? Algo pasajero, la muerte, el pecado, pero solo Dios tiene vida eterna, palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, habían varias cosas, habían creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa, por eso a mí no me mueve y no nos debe mover lo que otro haga, las decisiones que otra persona tome. Por eso no podemos justificarnos a dejarnos influenciar por lo que otra persona nos diga, que yo me fui porque me dijo o no me dijo, porque me dijo esto que no le gustaba y yo también lo sigo. Yo estoy siguiendo al Dios de los cielos. Amén. Y ella estaba diciendo, hemos creído. Y yo creo que nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres. Ellos sabían, ¿verdad? Pedro, que dio testimonio de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está diciendo, conocemos que tú, no otro. Tú no eres el rey que nos viene a salvar del imperio romano, el que solamente viene a darnos pan pasajero. No, tú eres algo más grande. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, ese eres tú. Y aun cuando una multitud no lo podía entender, hubo un grupo que lo pudo entender. Y aun cuando hayan multitudes que aún no lo hayan entendido, hoy hay un grupo que hemos entendido quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es aquel que tiene palabras de vida eterna. Amén. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Aún en ese grupito, ¿verdad? ¿Estaba quién? Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Dice, sí, yo sé que han creído, pero aún hay uno infiltrado aquí. Aún hay uno que me va a entregar. Aún hay uno que aunque me está escuchando es como si no escuchara. Y ese uno estaba allí.
Sin embargo, hoy creemos que somos de esos que hemos creído, somos de esos que estamos para servir a Dios, que somos de esos que estamos para recibir esas palabras de vida eterna. Así que vamos a decirle: Señor, yo anhelo recibir cada día esas palabras de vida eterna, que yo pueda vivir una vida que te agrade, que te sirva a ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Mira, aquella multitud se esforzó, porque ellos se esforzaron, Señor, pero con un propósito y una mirada puesta en lo pasajero. Dios mío, pero hoy queremos ser diferentes, Padre. Ayúdanos a colocar la mirada en ti, a poder creer y reconocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Padre, hoy oramos por los hermanos, amigos que están conectados. Te pedimos que les bendigas de una manera especial. Te pedimos que les ayudes, Señor amado. Te pedimos, Señor, que les guíes cada día. En el nombre de Jesús, que lo primordial seas tú, porque sabemos que de todo lo demás tú te encargarás, pero que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Señor, oramos por los que están enfermos, por los que tienen una necesidad, para los que necesitan una liberación. Trae sanidad, liberación, provisión, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos en esta hora, Señor. Proclamamos, Padre, que tu Espíritu Santo hoy los toca, los visita en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.